¿Cómo se encuentran, estudiantes? Espero que de la mejor manera. En la clase cátedra del día de hoy vamos a ver lo que es la creatividad y la innovación, que por lo general en el ámbito educativo van de la mano. Una es primero, o una se queda primero, y otra es producto de esa implementación. Lo vamos a estar aclarando aquí. Vamos a ver los conceptos de estas dos palabras según autores, de forma general y enfocados a la educación. Mi concepto, sí, también cómo se concibe actualmente la creatividad y la innovación en esta educación. Bueno, a partir del 2020, después de la pandemia, ha cambiado mucho la concepción y la utilidad y la urgente necesidad de ser creativos, innovadores, propuestas didácticas creativas, innovadoras en nuestras clases. Entonces vamos a ver eso en este video, esperando que quede muy claro, dando los ejemplos pertinentes de estas dos palabras que, bueno, recapitulando un poquito, entrando en contexto, se han empezado a implementar en la educación, o ha empezado a sonar en la educación, pues al menos en los últimos 15 años tal vez. Anteriormente, pues la creatividad muy enfocada a las artes, a las bellas artes, a la música, a la pintura, a la escultura, sí, a los trabajos manuales, etcétera. Y la innovación, pues directamente a la tecnología, sí, a los inventos, ¿verdad?, tecnológicos, automotrices, computacionales, de telecomunicaciones, pero que poco a poco se han ido inmiscuyendo en la educación y considerados por muchos ya como parte de las nuevas habilidades intelectuales ya de este siglo XXI, que se vinieron a acelerar pues en los últimos años a raíz de la pandemia. Pero ¿qué es la creatividad? Es la pregunta obligada. Encontramos un sinfín de artículos, textos, videos, publicaciones, libros, muchísimas fuentes donde encontramos diversos conceptos, artículos que te engloban muchísimas revisiones minuciosas, históricas, documentales de lo que es, cómo ha ido evolucionando el concepto de creatividad. Encontramos a muchos expertos. Yo aquí seleccioné los que más, a mi criterio, en una investigación que hice como parte del doctorado, que más se adecúan a lo que se requiere hoy en la educación, ¿verdad? A lo mejor en otros ámbitos, ¿verdad?, la creatividad puede tener un concepto más de determinada manera, pero aquí lo identificamos como un estilo que tiene la mente, ¿verdad? La creatividad, inclusive tú cuando pones creatividad ahí en el buscador, te salen siempre pues las imágenes como las que ven aquí, ¿no? Foquitos, luces, cabeza con un foquito, ¿sí? Y es eso, ¿verdad? Generación de ideas, objetos que tengan cierta originalidad. Estamos con conceptos genéricos, generales, ¿verdad?, que se relacionan un poco a la educación, y después lo vamos a ir ya adentrando directamente al rubro educativo, ¿no?, que de alguna manera impacta o transforma a la realidad del individuo, de las personas que lo rodean. Es un concepto de López y Recio ya hace más de 20 años, bueno, hace 25 años, pero que hoy está muy presente. Aquí viene también otro decir, Ken Robinson, pues de los últimos años, ya fallecido desafortunadamente por ahí en el año del 2020, si no mal recuerdo. No fue a causa del COVID, fue en esos meses que estaba en su pleno apogeo. Desafortunadamente esta pandemia, él fallece el 21 de agosto del 2020, ¿sí? A causa de una enfermedad terminal, pero durante estos últimos años, más o menos desde que sacó esas conferencias a partir del 2006, toda esa parte de la década de los 2000 y en los 10, hasta antes de su fallecimiento, pues él era uno de los expertos. Tiene un libro también que vamos a recomendar al final. Vamos a hacer una recomendación también de libros sobre creatividad e innovación aplicado a lo que es la educación. Él lo mencionaba que lo hice en ese video, es aquel proceso de tener ideas originales que tengan valor, siempre relacionadas lo que viene siendo la transversalidad, que se emplea en varias disciplinas. En la educación, pues bueno, conocemos las ciencias de la educación y todas ellas pueden aportar para fomentar la creatividad. Will fue uno de los más expertos en creatividad, ¿verdad? Nos menciona que es oír de lo obvio, ¿sí?, solucionar problemas, producir algo que para el niño, en este caso el estudiante, le puede resultar novedoso. Ya saben, al final estaré dejando la referencia bibliográfica de la citación que estamos haciendo aquí. Son conceptos según autores y bueno, siempre lo hago primero, vamos lo teórico y después ya vamos a los ejemplos
prácticos aplicables. Así lo manejamos en estas cátedras. Yo he diseñado esta conceptualización de creatividad educativa o creatividad en educación de parte, claro, del docente. El docente la tiene que fomentar. Yo les voy a decir, yo me considero una persona creativa en el aula, sí, y les va a sonar extraño, pero yo, sobre todo porque se asocia mucho el concepto de creatividad con lo que dijimos ya hace rato, de la pintura, el dibujo, las manualidades, las bellas artes, etcétera. Yo no sé dibujar bien más que monitos con bolitas y palitos, como se dice. No sé pintar bien, no sé hacer prácticamente manualidades, ni material didáctico físico, me refiero. Puedo hacer mucho material didáctico a través de diversas presentaciones, de plataformas que hacen presentaciones, videos, tutoriales, etcétera, y todo lo tecnológico. Me considero una persona creativa, ¿no? Entonces aquí estamos hablando como una entre competencia y habilidad. Lo determiné además como una competencia de saber primeramente pensar, diseñar, implementar y desarrollar, o desarrollar e implementar pues diversas partes de lo que es de la didáctica o del proceso de aprendizaje, uno de los elementos que constituyen la planeación de la clase, desde el método educativo, las técnicas, estrategias, actividades dinámicas, todo lo que el docente hace día con día en el aula, ¿sí? Eso lo tienes tú que diseñar, ¿verdad? Un docente creativo lo sabe hacer diferente día con día o cada cierto tiempo, ¿verdad? Y esto buscando motivar al estudiante y motivarse él mismo para aprender, ¿no? A mí me pasa que cuando preparo una clase o se me ocurre una idea de cómo realizar una dinámica o cómo implementar algo, cuando lo preparo, hago mi material y todo, yo me siento motivado para, ya que se llega el día de mañana o el día que va a ser la clase, para poder implementar, para ver cómo los estudiantes se motivan, cómo están interesados en jugar, en saltar, en decir la palabra, en adivinar, en hacer el ejercicio, etcétera. Sí, yo siento que cuando el maestro lo prepara de esa manera, cuando crea, acuérdense que cuando somos creativos salimos de la rutina, no hacer siempre lo mismo. Por ahí alguien decía, si quieres resultados diferentes, pues deja de hacer lo mismo. Era Einstein, si no mal hago su cita, lo que él decía, o al menos se dice que eso él decía. Albert Einstein, el genio de la física del siglo XX. Y aquí en la docencia pues algo que se aplica mucho, ¿no? Entonces sí tienes que estarte reinventando, tienes que estar diseñando nuevas formas. Es cierto, existen técnicas, estrategias ya bien definidas, que la lluvia de ideas, que el mapa conceptual, que el debate, pero la forma en que lo aplicas, la diversificación o la diversidad que le das día con día, semana con semana, clase con clase, es lo que marca la diferencia, ¿no? Y es algo que motiva tanto al docente como al estudiante para desarrollar los aprendizajes significativos. Por su parte, la idea me gusta de innovación. El término de innovación es algo que muchas veces se asocia a lo que es directamente el marketing, la tecnología, ¿sí? Pero bueno, es prácticamente convertir ideas creativas en productos tangibles, visibles, prácticos en el ámbito educativo, y es algo que yo siempre ejemplifico, ¿verdad? La innovación es cuando el docente aplica la creatividad a las ideas que tuvo, ¿sí? Utilizando o no la tecnología, realizando o no material didáctico, pero llevándolo a cabo a la práctica. Recordamos que a veces podemos ser muy creativos en diseñar alguna forma de una dinámica, utilizar una aplicación, una plataforma, algo tecnológico, ¿sí? Pero a veces no es factible aplicarlo porque no hay internet, porque no hay computadoras, porque el estudiante no trae celular, etcétera. Entonces la idea tal vez sea buena, la innovación que quieres hacer, pero no lo puedes aplicar. Entonces no estamos hablando de algo que sea factible, práctico. Aquí el manual de Oslo, enfocado al marketing, a la empresa, ¿verdad? Es la introducción de un nuevo mejorado producto, ¿sí? Un nuevo método, ¿sí? Una nueva forma de enseñar, si se le quiere ver desde el ámbito educativo, ¿no? La UNESCO en 2014, ya hace prácticamente 10 años, que empieza a utilizar los términos y muchas cuestiones manuales teóricos, ¿sí? Sobre lo que es la innovación educativa, ¿sí? Le digo esto, la innovación educativa pues empieza a tener auge, a surgir pues prácticamente hace algunos 10, 15 años, en época que estaba terminando la carrera, estudiando la maestría, empezaban ya a llevarse asignatura. Yo llevé una asignatura que se llamaba innovación educativa. En su momento eran
ese término de materia ser algo totalmente novedoso. Hoy es muy común encontrarlo, ¿verdad? También llevé una de pensamiento creativo, pensamiento y creatividad. En su momento eran novedades. Lastimosamente he visto que muchas carreras no han agregado, otras sí, muchos planes de estudio en el diseño curricular han agregado asignaturas, o materias que sea relacionado a la creatividad, ¿verdad? Eso por lo general siempre se asocia a que solamente va a ser para las carreras de artes, carreras artísticas, y no, ¿verdad? En cualquier asignatura, ¿sí? También inclusive en la educación básica se le quiere dejar todo esto al maestro de artes, al maestro de música, al maestro de danza, de teatro, de pintura, etcétera. Y no, en cualquier asignatura, inclusive las muy cerradas, exactas como las matemáticas, hay manera de fomentar la creatividad en el estudiante y que el docente lo haga por medio del ejemplo, ¿no? Entonces es cuestión de reinventarte, de estar generando ideas y llevarlas a la práctica. De hecho, volviendo a lo de la creatividad, yo quiero siempre que quede claro que la creatividad es una cualidad, una habilidad, una competencia, como le quiera llamar, inherente, ¿sí? Del ser humano. Es lo que nos distingue de otros seres como los animales, ¿verdad? Se habla también del razonamiento, etcétera. La creatividad también nos hace diferentes, algo que todos tenemos, algunos más desarrollados que otros, algunos nos falta más trabajarla, o hay que trabajarla, o se nos bloquea la mente, ¿verdad? Como dice aquí, hay que huir de lo obvio, buscar diferentes soluciones a problemas, pero de otra manera, más lo que ya dicen los expertos, lo que ya dicen los libros, la teoría, etcétera. Eso se refiere a la creatividad. Aquí tengo yo mi concepto de innovación educativa, ¿verdad? Escribí por ahí un artículo, voy a dejarlo aquí en el video como parte de un trabajo del doctorado el año pasado, hace prácticamente un año. Le voy a dejar el link para que si quieres lo leas. Y aquí explico, ¿verdad? Sobre yo considero que la innovación educativa, después de todo lo que he leído, de mi experiencia, ¿verdad? Que es la aplicación e implementación adecuada, pertinente, novedosa de una idea creativa. Y ahí la idea creativa pues es una dinámica, una técnica, una actividad, algo que vas a realizar en el grupo, ¿sí? Con miras en mejorar el proceso educativo, hacerlo más activo, más actual, más motivador, más colaborativo, si le quiere llamar, con o sin el apoyo de la tecnología educativa o ya no es correcto llamarle TIC ni TICs menos, vamos a llamarle tecnología educativa. Y de hecho ya el término se está utilizando mucho como innovaciones educativas, ¿no? Ya tampoco herramienta, recurso, ya no es un término muy correcto como tal, ¿no? Entonces esas innovaciones, esa aplicación de la creatividad no necesariamente es con el apoyo de una televisión, de un proyector, de un celular, de una aplicación. Puede ser de manera manual, puede ser pues a veces huir de lo obvio. La clase pues no se va a llevar a cabo alguna idea muy sencilla, ¿verdad? Que la clase no sea por filas, que sea en semicírculo, luna alrededor, salir un rato abajo de un árbol, a la cancha, hacer algo diferente como tal, una idea que se te ocurra, una dinámica que la vas a aplicar. A lo mejor si tú la diseñas de que va a ser en el salón, pero tú le agregas que sea en determinado lugar y pues así se va haciendo la innovación, se va haciendo dinámica, se sale también de la rutina, ¿verdad? La creatividad ayuda también para que las personas no caigan en la rutina, en el ámbito laboral, hasta personal, social, ¿verdad? No hacer siempre lo mismo, buscar nuevas ideas, nuevas formas, y así pues se va haciendo más llevadero el trabajo, más motivante si se le quiere llamar también, más fácil de cierto modo también si se le quiere llamar. Entonces esa innovación es pues algo que debes tú de sacar esas ideas creativas, aplicarlas, buscar siempre nuevas formas de desarrollar actividades que a lo mejor ya son muy cerradas, contenidos que ya son muy cerrados. Esa nueva escuela mexicana permite cierta autonomía, cierta flexibilidad en ese aspecto. Ojalá que se sepa sacarle el provecho, buscando también, me hubiera mucho gustado a mí sinceramente que se hubiera agregado una asignatura de habilidades blandas, ¿verdad? O directamente de creatividad e innovación, pero también está el pensamiento crítico, por ejemplo, como otro ejemplo muy común. El liderazgo también, la negociación, el pensamiento crítico, ya lo mencionamos creo también. La comunicación asertiva, la comunicación adecuada, la flexibilidad, entre muchas otras. Ojalá que se hubiera englobado en una asignatura que se hubiera llamado así, habilidades blandas, o también pues mencionar una que sea creatividad, ¿no? Pero tú como docente desde educación básica es importante
de repente utilices una clase a la semana por lo menos, o si es en primaria o son jornadas completas, telesecundaria, ¿verdad? Pues que cierta hora del día, ciertos minutos lo emplees para, ya sea dándoles ciertos problemas, que el estudiante busque una diferente manera de solucionarlo o solucionar un problema para abrir la mente y ser creativos, ¿sí? También simplemente pues darles la oportunidad de que ellos crean, de que ellos también sean partícipes de su aprendizaje, que busquen solucionar un problema, que creen algo, ¿verdad? Algo para solucionar un problema, un sinfín, ¿verdad? Que utilices muchas herramientas. Estaré luego haciendo otro video con algunas sugerencias ya directas de cómo buscar fomentar. Hay mucho material aquí en YouTube, hay muchos manuales de cómo pues buscar fomentar la creatividad. Hay ejercicios de creatividad también. Se me ocurre uno muy sencillo que yo a veces pongo, que le encuentre la mayor cantidad de utilidades a un clip, a una horquilla y un periódico. De hecho es una dinámica que yo utilizo muy común. Ese es algo que se me ocurre ahorita directamente. O otras cuestiones como que busquen salir del lobo y ponerlo realmente a pensar, ¿verdad? Imaginar un hotel que no tenga habitaciones, que no tenga camas, por ejemplo, o un celular sin pantalla, algo que parezca algo extravagante, algo sin sentido, a veces les genera muchas ideas, ¿verdad? A veces lo he visto, ¿verdad? Se me viene a la mente algo que vi en la educación básica y secundaria. Hay algunas puertas en algunas escuelas, en algunos salones o en algunos lugares que se pueden abrir por dentro y por fuera se abren nada más con llave. Tienes que tocar y te tienen que abrir por dentro. Entonces yo vi que los estudiantes diseñaron una pequeña con un listón, un hilo, ¿sí? Lo metieron por la orilla de la puerta, lo amarraron a la cosita que se abre, no sé cuál es el término correcto, y por fuera le jalas y automáticamente se abre la puerta, ¿no? Está solucionando el problema de que pues no te abran o que tienes que estar tocando, ¿sí? Ese pequeño, a lo mejor algo muy burdo, muy simple, genera ideas. Puede ser otra manera de hacerle así, soluciones a problemas, encontrar muchas soluciones diversas, salir de lo obvio a esa problemática. Si es como es una problemática, algo urgente que se requiere en el aula, en la escuela, en los proyectos comunitarios, pues la verdad que ayudará bastante. Agrego las referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que tú puedas profundizar más el tema. Aquí están también los links y todo. Y no me quiero terminar aquí esta clase sin recomendar algunos libros que tratan sobre creatividad e innovación, ¿verdad? Algunos libros que te servirán para pues, buscar hacer la clase diferente, ¿no? Tratar de lograr que tus alumnos sean creativos, ser creativo tú también. Yo creo que siempre he dicho que ese aspecto de la creatividad el maestro lo tiene que practicar con el ejemplo, como muchos otros comportamientos que a veces se exigen en la escuela. Esto de la creatividad y la innovación, el docente es el que tiene o debe tener la iniciativa. Aquí están algunos libros como el del propio Ken Robinson que citamos en la bibliografía, el de escuelas creativas, ¿sí? Este también que está excelente, la verdad, el mundo necesita un nuevo currículo, el de Mark Prensky también está excelente. También tenemos Crea hoy la escuela del mañana de Richard Gerber, ¿sí? Que tiene prólogo del propio Ken Robinson. Y todos estos libros, realmente todos los de Oppenheimer, el de Crear o Morir del 2014, el de Sálvese quien pueda del 2018, todos los libros hablan sobre la creatividad. Específicamente más, no habla sobre la importancia, ya lo hacía desde 2014, les digo, fue cuando se empezó a darle auge a la creatividad y la innovación. Llevamos 10 años y prácticamente, a lo mejor si no es por la pandemia, no se seguirán implementando nuevas formas de fomentar la creatividad y la innovación. La innovación, el uso de muchas herramientas, de muchas tecnología educativa, plataformas, videollamadas, etcétera, fue por urgencia. A lo mejor si no hubiera existido pandemia, pues eso todavía seguiríamos muy atrasados, muy analfabetos digitalmente, ¿no? Espero los haya orientado un poquito con esto de la innovación en la creatividad en la educación. Recapitulando un poquito ya para cerrar, pues bueno, la creatividad son las ideas que el docente puede planear, y la innovación es cuando se implementan, se aplican y hacen novedosa, hacen idéntica, original, inolvidable tu clase día con día o cada cierto tiempo. A veces innovar, crear docentes que
trabajamos muchos grupos, que trabajamos en varios lugares. A veces suele ser muy fácil decirlo, pensarlo, exigirlo de cierto modo. A veces llevarlo a la práctica es complicado, pero al menos periódicamente buscar ser creativo, salir de la rutina para que los estudiantes se motiven y hagan que tu clase sea, o hacer de ellos una clase inolvidable. Gracias por su valiosa atención en esa clase. Me retiro de este video. Soy el maestro Jesús David Camerillo Rangel, soy licenciado en educación secundaria, maestro en educación superior, doctorante en innovación educativa, ¿verdad? Como parte de este doctorado he decidido fomentar esto de la innovación, de la creatividad, para pues tratar de mejorar un poquito la educación, poniendo mi granito de arena a la educación en nuestro país. Que tengan excelente día. Cualquier duda, ya saben, ahí está mi correo personal, mi correo oficial. Que tengan un excelente día y pues a innovar, a crear. Si eres docente, pues a pensar. Todos somos creativos, nada más que hay que tener tiempo para pensar, huir de lo obvio. Éxito.